Bueno, repasando un poco lo de la enseñanza de la Santa Cena, dijimos que esto de la Santa Cena también es un recordatorio de que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros y que un día va a volver, ¿no? Hablando de su resurrección. También nos tiene que traer a la memoria que para poder participar de la Santa Cena no es para cualquiera, sino que para los que hemos entregado nuestro corazón al Señor. Por eso es que cuando participamos, los hermanos que no están bautizados, que no han entregado su vida al Señor, no participan porque no van a tener discernimiento de lo que significa. Y esto también nos tiene que hacer acordar, ya que hemos entregado nuestra vida al Señor, de que hay un compromiso, que por eso participamos de la Santa Cena, por la comunión que tenemos con el Señor Jesús, que hay un compromiso de nuestra parte de vivir en santidad. El hecho de poder participar de la Santa Cena quiere decir que en algún momento yo entregué mi vida al Señor, al hacerlo le pedí perdón por mis pecados porque me arrepentí, Él me perdonó, pero también yo tomé el compromiso de caminar en santidad. ¿Se entiende? Bien, ese compromiso es muy importante, entonces cada vez que participamos de la Santa Cena, no solo nos recordamos de esto, sino que también mi vida tiene que estar en santidad todos los días, no solo para venir a la Santa Cena. ¿Amén? Y hay algo muy importante, en Hebreos 12:14, Hebreos 12:14, dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otra versión dice: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Vivir en santidad es complicado, ¿o no? Buscamos del Señor, pero es una batalla día a día, porque el diablo, dice la palabra del Señor, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En cuanto ve que en algún momento le aflojamos un poquito a nuestra relación con el Señor, va a tratar de meter, como dice el dicho, la cola para que nos haga tropezar y caigamos. Entonces, la lucha de vivir en santidad es diaria. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Tenemos que buscar sí o sí del Señor para poder vivir en santidad. De nuestra parte está la determinación, pero sí o sí dependemos del Señor para eso, porque por más que querramos, solitos no vamos a poder vivir en santidad. Entonces, vivir en santidad es complicado. Lo que sí es fácil es vivir en paz con todos, ¿o no? De hecho, el pastor nos puede decir: casi nunca hay problemas entre los hermanos, ¿o no? No, así, algún problemita, un malentendido, pero nada más. Entre nosotros es fácil, vivir en paz es fácil, ¿o no? Con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con la gente en la calle. Es algo fácil para nosotros los hijos de Dios. La santidad sí es complicado, pero vivir en paz no. Bueno, fíjense, es complicado todo. Y acá la palabra del Señor nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, santidad, ¿saben lo que es? Ya creo que varias veces he enseñado. Ser santo no es que me van a poner una estampita con la aureolita, ¿vieron que por ahí tenemos? Teníamos, perdón, falta que lo tenga todavía. Sino que es vivir separado para el Señor. Eso es ser santo. Que mi vida ya no es como la vivía antes, sino que mi vida ha sido separada para vivir delante del Señor. Entonces, yo vivo en santidad, obedeciendo su palabra, teniendo comunión con Él, entregando mi vida en servicio a Él. Eso es ser santo, vivir en santidad. Esto no me libra de que a lo mejor yo alguna vez tenga algún tipo de tropiezo. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el querer vivir en santidad a veces me puede llevar a pecar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que un hijo de Dios no es que, bueno, pequé y listo, el Señor yo sé que me perdona. Un hijo de Dios nunca vamos a querer pecar. Podemos llegar a pecar, pero nuestra vida nunca quiere pecar. Ya lo dice en Gálatas. Las obras de la carne, y ahí los menciona, ¿no? Son varias cosas, entre ellos también el chusmerío, podemos decir, y todas las demás cosas, pero dice los que practican tales cosas. Nosotros no practicamos eso. Podemos llegar a pecar, pero no es nuestra meta o no queremos hacerlo. Entonces, en eso se trata de vivir separado para el Señor, vivir en santidad. Y una característica que busqué en el diccionario dice que las personas que viven en santidad, una característica es que se mantienen alejados y separados de todo aquello que es pecaminoso para el Señor. Así que Dios es considerado como la santidad suprema
pues es perfecto en todo sentido. En medio que me perdí. Entonces, una de las características de la persona que somos santos es que queremos mantenernos o vivimos mantenidos, alejados y separados de todo aquello que es pecaminoso, que no es agradable delante de Dios. Y a Dios tenemos como una referencia suprema de lo que es la santidad, porque es un ser perfecto, es Dios, es perfecto. Nosotros, en cambio, somos imperfectos, pero podemos ser llamados santos, ¿por qué? Porque dedicamos nuestra vida a obedecer los mandatos del Señor, demostrando una condición espiritual y santa. Eso se llama también testimonio. Cuando tenemos una buena comunión con Dios y tenemos un buen testimonio delante de la gente, vamos a obedecer los mandatos de Dios y también la gente va a ver una condición distinta en nuestra vida, que va a ser espiritual y santa, porque vivimos apartado para el Señor. Y esto se va a ver reflejado en nuestras acciones, cómo nos comportamos, en nuestras palabras, en nuestra forma de hablar, cómo cumplimos las leyes y los mandatos del Señor, y también que estamos limpios de toda corrupción ética y moral en nuestro ser. Por eso, cuando vemos tanta corrupción en el mundo que nos rodea, en la política, bueno, en todos lados hay corrupción, ¿no? En mayor o menor medida, y uno dice, ¿cómo podemos hacer? Tienen que meterlo preso a todos. Pero vos meten preso a todos estos políticos, si se pudiera hacer, sacar a todos, meterlos presos, ¿qué pasa? Se va a levantar otra casta que tal mejor también es corrupta. Y esto yo lo digo porque una vez, creo que yo lo conté, viajamos a San Juan con mi esposa en un colectivo, y cuando paramos en la terminal, tomamos un taxi que nos llevara a la casa de una tía de ella, y el hombre empezó a hablar y despotricar de los políticos que se roban esto, bueno, conocía, se ve, hay mucho, y habló, ¿qué es eso? Llegamos a la casa de la tía Rosa y nos cobró 75 pesos en ese momento. Cuando nos bajamos, era plata en ese momento, ahora no, pero esa plata, 75 pesos era plata. Cuando nos bajamos, bueno, en la tarde tomando unos mates con la tía Rosa, le decimos, dice, che, ¿cuánto les cobra el taxi? 75. No, les robó, dice, hasta acá, cuando mucho te cobran 50 pesos. Entonces ahí ves que despotricaba porque habla de los políticos, porque roban del otro, pero él hizo lo mismo con nosotros. Entonces vemos que para que realmente no haya esa corrupción o lo que se ve o que haya un buen testimonio en nosotros, lo importante es que la gente se entregue a Dios. Porque cuando vos tenés un hijo de Dios en el puesto que sea, es muy difícil que se corrompa porque ha entregado su vida al Señor y se va a ver reflejado en las acciones, cómo habla y en que busca agradar a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Ahora vamos a leer Hebreos 12:1. ¿Cómo podemos ser santos y cuál es el camino para ser santos? Hebreos 12, vamos a leer bastante, del 1 al 11. Estaba ahí cerquita, dice, por tanto, nosotros también, viene hablando de la fe, y acá hace como un corte, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una forma de poder hacer realidad esto de caminar en santidad delante del Señor tiene que ver mucho con este pasaje. Porque dice que, empezando, dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Fíjense que hace la diferencia acá.
Obviamente del pecado nos tenemos que separar, porque ya el hecho de vivir separados para el Señor quiere decir que nos separamos del pecado. Pero hay otras cosas que son un peso en nuestras vidas que a lo mejor no nos permiten caminar en santidad o en total santidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces hay cosas que no son malas, pero que nosotros hacemos que ocupen el lugar de Dios. Y esto yo una vez ya lo conté acá. A veces el hecho de tener una familia no es malo, ¿eh? Todos queremos tener una familia, más por nuestros hijos oramos para que tengan una familia, que sirvan al Señor y los demás. El tema es cuando la familia ocupa el lugar de Dios. Y yo ya le he hablado de algunos ejemplos de un matrimonio que ellos priorizaban su familia antes que el servicio o el congregarse para el Señor. ¿Cómo terminó eso? Ellos separados, uno por cada lado. ¿Y todo esto por qué? Porque la familia ocupó el lugar de Dios. No está mal tener una familia, pero que no ocupe el lugar de Dios. Y así con el resto de las cosas. Está lindo tener, es bueno tener una casa ordenadita y todo lo demás, pero que no ocupe el lugar de Dios. Si el tener la casa de punta en blanco va a hacer que vos no vengas a las reuniones o que no tengas tiempo para leer la palabra de Dios, ahí ya se convierte en un problema. El Señor siempre tiene que ser el primero en nuestras vidas y después lo demás gira. Y así con lo demás, el trabajo, no sé, un auto, el tiempo para mí, todo lo demás, siempre tiene que estar girando en torno al Señor. El Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas. Entonces, una manera de caminar es despojarse del pecado, que nada ocupe el lugar de Dios, despojarme de todo peso, apartarme del pecado y, muy importante también, tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando apartamos los ojos del Señor empezamos a mirar para el costado o para otro lado. Y ahí hay cosas que llaman nuestra atención, ¿o no? Esto es como cuando, no sé si todos manejan acá, pero cuando vas manejando en el auto, vos tenés que ir, tu vista tiene que estar puesta en la ruta. Que a veces hagas así, pero si vos vas manejando tenés que estar puesto, y más si vas en un camino sinuoso, porque es peligroso. En cuanto te apartaste, aunque sea un segundo de la vista, o pestañaste por sueño, quitaste los ojos del camino y te puede pasar cualquier cosa. En nuestra relación con el Señor también pasa lo mismo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. En cuanto desviamos la mirada, algo puede llamar nuestra atención y nos puede sacar del camino. ¿Amén? Entonces, fíjense, y acá algunos ejemplos. Por ejemplo, Pedro cuando caminó en el agua, ¿se acuerdan el pasaje? Dice que él caminó y empezó a mirar a Jesús y caminó. Pero cuando vio, ¿qué cosa? El agua y el viento y todo lo demás, se empezó a hundir. Cuando él dejó de mirar al Señor Jesús, se empezó a hundir, ¿no? Fíjense, en 1 de Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando dejamos de mirar al Señor, empezamos a mirar más las cosas del mundo. Y dice que nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. Esto no es que yo en la vida tengo que andar como por allá arriba sin mirar nada, sino que mientras voy caminando en la vida, puedo hacer mi trabajo, puedo estar, no sé, haciendo un montón de cosas, pero mi pensamiento siempre va a estar centrado en el Señor Jesús. Voy a tomar una decisión con respecto al trabajo, con respecto, no sé, a comprar algo, con lo que sea, siempre el Señor Jesús tiene que ser mi norte. Entonces, mi vista está puesta ahí y en base a eso tomo decisiones y hago cosas, pero siempre guiados por el Señor. El pecado nubla nuestra vista y trae oscuridad a nuestras vidas. Y es una cosa que a veces te embota. Cuando uno está en pecado, hay cosas que dicen, pero ¿cómo puede ser que lo haga si sabe que va a terminar mal y sin embargo lo hace? Yo creo que, no sé si lo conté alguna vez, dice Rosa que me estoy poniendo viejo porque estoy repitiendo las cosas. Pero había un caso que me contó este amigo nuestro en Brasil, que había un gerente de un banco, que era un banco muy grande, y ganaba, pero mucha plata, ponele que, no sé, plata nuestra, hoy ganaba 1.000.000 de pesos por mes, algo así. Y se ensució las manos por querer ganar 40.000 pesos haciendo algo medio fuera de la ley. Y vos decís, no tiene sentido, ganas 1.000.000 de pesos, vivís bien con esa plata. ¿Por qué te vas a ensuciar o te vas a arriesgar a perder todo por 40.000 pesos más? Sin embargo, cuando el pecado maneja tu vida, te nubla de esa forma, no te deja pensar como tendrías que pensar. Eso trae oscuridad, no te deja tomar buenas decisiones y obviamente no te deja caminar en santidad. La oscuridad en la Biblia está ligada con el pecado. Fíjense que cuando habla del pecado dice de las tinieblas, la oscuridad. Es más, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor dice que fuimos arrancados del reino de las tinieblas y pasamos al reino de la luz.
¿Mm? Entonces, las tinieblas siempre están ligadas con el pecado. Y en Mateo 26, 23 dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿Esto qué quiere decir? Que a veces nosotros pensamos que tenemos luz en nuestra vida, pero nuestro ojo está en la oscuridad. Esto es cuando sacamos nuestra vista del Señor Jesús y empezamos a mirarlo de acá. Dice el Señor que si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Eh? Y acá tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos engañamos nosotros mismos pensando que estamos bien. Como yo voy los sábados, los domingos a la iglesia y leo la Biblia de vez en cuando, y como no vendo droga, no robo, lo demás, estoy bien. Pero eso no quiere decir que mi vida esté llena de luz. ¿Eh? Eso no quiere decir que mi vida esté centrada en el Señor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ya el salmista lo había dicho. En el Salmo 139, 23 y 24, Salmo 139, 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista David sabemos que es un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, así lo dice la Biblia. Pero ¿qué pasó? También pecó en su momento. ¿Eh? Se acostó con otra mujer, asesinó al marido, no lo hizo directamente, pero mandó a otro que eso se diera. Entonces él conocía de que a veces uno piensa que está bien delante del Señor, pero no es tan así. Y para eso no hay nada mejor que la luz del Señor sobre nuestras vidas, examinando nuestro corazón para decirme qué tan bien estoy o si tengo que apartarme de algunas cosas. Entonces el salmista le dice, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto tiene que ser un compromiso diario nuestro. Decirle, Señor, yo te busco todos los días, según yo estoy caminando en santidad, pero fíjate, porque a veces hay cositas, obviamente si yo estoy mintiendo, estoy robando, es un pecado fácilmente detectable, no hace falta que venga el Señor a decírmelo, pero a veces en mi corazón, como decía recién, puede haber algunos pecados como es el tema de que me guste el chisme, que no es tan fácil a veces de apartarse de eso, a veces tengo algo en mi corazón, como decíamos hace un rato, como una raícita de amargura. Hay veces que tengo celos contra alguien. Entonces, el Señor tiene que iluminar eso para ayudarme a caminar como Él quiere que camine delante de Él y poder caminar en santidad. Solamente el Señor nos puede mostrar lo que hay en nuestro corazón. Salmo 19:8. Si lo quieren buscar, alguien si lo quiere leer. Que esto también nos ayuda a caminar en santidad. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Entonces, los preceptos del Señor dice que son rectos. Y el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. ¿Esto qué quiere decir? Que para que nosotros podamos tener luz y poder mantener esta vida de santidad con los ojos puestos en el Señor, tengo que buscar del Señor, a través del Señor, en oración, pero también a través de su palabra. Porque hacer caso a los mandamientos del Señor, leer la palabra y hacerle caso, va a traer luz a mi vida, como estamos hablando hasta ahora. Por eso es que tantas veces se nos insiste, y calculo que en toda iglesia donde se dé o se predique una sana doctrina, se va a hacer mucho hincapié en esto, que los hermanos, cada uno de nosotros, leamos la palabra de Dios todos los días. No solo leerla de corrido, sino leer, meditar y pedir la guía del Espíritu Santo para cuando nos sentamos a leer la palabra del Señor. Por eso es importante tomarnos nuestro tiempo a diario para leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como un espejo, ahí nos va a mostrar si estamos bien o no delante del Señor. Y estoy seguro que cuando en algún área de nuestras vidas estamos ahí medio flaqueando, el Señor va a hacer que leamos versículos que nos estén mostrando cuál es nuestra condición, no para castigarnos, porque habla también de la disciplina del Señor, pero sí para encaminarnos. Si somos dóciles al trato del Señor, nos vamos a encaminar y no hace falta que pasemos a lo mejor por algunas situaciones. Si somos medios duros o tercos, bueno, el Señor va a tener que propiciar algunas situaciones para que podamos encaminarnos. Como con nuestros hijos. A veces nuestra hija, por ejemplo, yo le conté, una sola vez le tuve que dar un chirlo con el pañal a mi hija por un capricho que hizo. Pero por lo demás, ella hacía algo malo, yo le decía, no, eso no se hace así, y ella corregía y no lo hacía. No hacía falta que hiciera más disciplina, listo, ya se había encaminado. Solo faltó que yo le dijera que no estaba bien para que ella se encaminara.
Entonces con el Señor pasa lo mismo. Si yo a lo mejor estoy en algún área que estoy medio flaqueando, que no estoy caminando en santidad como debería, y el Señor me habla a través de su palabra, y yo realmente lo tomo para mi vida, me doy cuenta y me corrijo, no hace falta que el Señor mande nada más. Ahora, si soy más terco, por ahí el Señor va a propiciar algún tipo de disciplina, porque Él quiere no castigarnos, quiere encaminarnos. Entonces, cuando tomamos esta disciplina del Señor como algo bueno para nuestras vidas, no la vamos a sufrir tanto, porque sabemos que a la larga va a ser algo bueno para nosotros. ¿Se entiende? Entonces, depende de cuán sensible sea y cuán obediente sea la palabra de Dios, el Señor a lo mejor va a ser así nomás como un empujoncito para encaminarnos o un pequeño chirlo, pero con amor. Esto quita las tinieblas de nuestras vidas. Y por eso es tan importante que nosotros siempre leamos la palabra del Señor. Porque a veces, y ya lo dijimos alguna vez, a lo mejor yo con las mejores intenciones vengo y le comparto una enseñanza, pero puede que no, a lo mejor no me di cuenta y les di algo equivocado, y ustedes si me hacen caso solamente a mí, se van a terminar equivocando. Entonces es importante que, incluso hoy, lo que yo les estoy compartiendo, ustedes después en oración vayan en su casa, busquen en la palabra de Dios, oren, y Dios les ayude a entender si hay algo que a lo mejor yo dije que no era lo correcto. Entonces ustedes pueden venir después el día de mañana y decirme, Alejandro, ¿vos sabés qué? Me parece que esto no estaba bien o no lo entendía así o qué sé yo. Bueno, si yo estoy equivocado y tengo un corazón sensible, el Señor dice, vos sabés que tenés razón. Y listo, y ahí nos vamos edificando mutuamente. Pero es importante que cada uno de nosotros leamos la palabra del Señor y cada enseñanza que recibimos la pongamos también delante del Señor para que Él nos ayude a ver si hay algo equivocado o también que nos ayude también a poder ponerlo por obra lo que se viene. Esto nos libra de tomar decisiones equivocadas y de que vayamos en contra de la palabra de Dios. Y esto estoy en Hechos también. ¿Se acuerdan cuando lo agarraron al apóstol Juan y a Pedro? Y los tenían ahí, que le habían dicho que no compartan la palabra del Señor, pero ellos lo seguían compartiendo. Y después dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se levantó un tal Gamaliel que dice, mira hermanos, dice, si esto viene de parte de Dios, si esto no viene de parte de Dios, ya con tiempo se va a deshacer porque las cosas son así, cuando no vienen de parte. Pero si esto viene de parte de Dios, tengamos cuidado de que no nos encontremos peleando en contra del Señor. Entonces, nosotros es necesario que vayamos y pongamos todo esto en oración delante del Señor. Amén. Cuando nosotros vivimos en santidad en este sentido, abre la puerta también para que podamos vivir en paz con todas las personas. ¿Esto por qué? Porque cuando vivimos en santidad es que estamos viviendo en obediencia a la palabra del Señor. Cuando vivimos en obediencia a la palabra del Señor, se abren las puertas para que podamos vivir en paz con otros. ¿Por qué? Porque ya no reacciono, cuando me hacen algo, ya no reacciono, sino que primero lo dejo a los pies del Señor. Señor, ayúdame, ayúdame. Algunos dicen, contá hasta 100 para que se te pase. En realidad hay que contar hasta que se te pase. Porque a veces con 100, por lo menos a veces me agarro una bronca que con 100 no alcanza. Capaz que tengo que estar contando 2 días. Entonces, pero llevamos todos a los pies del Señor, y si tenemos esa comunión buena con el Señor, Él nos va a ayudar a que, como que vaya eso calmando los ánimos, y en vez de contestar ahí, esperamos un tiempo. Bueno, cada uno se conoce. Entonces, nuestra vida de santidad se va a ver reflejada en lo que hablábamos antes, en nuestras acciones. ¿Se acuerda que lo dijimos recién? Que nuestra vida, bueno, Santiago 2, 15 y 16, este le voy a pedir que lo busquemos. Van a ser unos 4 versículos, 5. El vivir en santidad nos va a llevar a vivir en paz con todo y se va a ver en nuestras vidas. Primero en nuestras acciones. Santiago 2, 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? El hecho de querer vivir en paz con todos, quiere decir que haya armonía entre todos, y vivir en santidad me va a llevar a esto. Si yo veo la necesidad en un hermano y no hago nada por eso, pudiendo hacerlo, no se va a ver reflejado en mis acciones eso. En cambio, si yo trato de estar a la paz del hermano, tener empatía, quizás no pueda ayudarlo, pero voy a estar a su lado. Obviamente primero hay que orar por el hermano, pero después en cuanto a nosotros dependa y el Señor nos haya dado, si lo podemos ayudar, lo hacemos. Entonces, nuestra santidad, nuestro camino en santidad se va a ver reflejado en nuestras acciones. Y obviamente también va a traer paz.
Si un hermano está pasando por una prueba, es como que tiene sus cimbronazos. Si vos le llevas la solución, o no pasa eso, ¿eh? Que te desinflas un poco. También se va a ver reflejado con nuestras palabras. Proverbios 15:23, ¿qué dice? Alguien si lo quiere leer y otro que busque el Proverbio 18. Proverbio 15:23. No sé si lo puedo leer. Sí, hermano. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Amén. ¿Eh? La palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay veces que hay hermanos, como compartía la hermana Alicia, que a veces necesitan de una palabra para arrancar, ¿eh? O necesitamos de una palabra para arrancar. Fíjense cuán bueno es llegar con una palabra de parte de Dios a la vida de un hermano en el tiempo justo, ¿eh? Porque a lo mejor el hermano está queriendo salir de la situación y no encuentra la salida, pero falta que vos vayas y le des una simple palabra de parte del Señor y lo va a ayudar a arrancar, ¿eh? Por eso es importante aprender a hablar bien. Y es importante aprender a no hablar mal, ¿eh? Por eso los que tenemos hijos tenemos que tener cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos, ¿eh? Nunca hay que decirle sos un burro, sos esto, sos un torpe, porque si nosotros constantemente le estamos machacando esto, el día de mañana nuestro hijo va a crecer con eso en su cabecita. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Por más que le salgan malas cosas. Vos fue al colegio y no le salió bien, listo, va y le decís, no salió bien, pero vamos, nos vamos a poner a tu lado, te vamos a ayudar porque vos sos inteligente, vos sos un hijo de Dios y Dios te va a ayudar a salir adelante. ¿Amén? ¿Leo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Dios da sabiduría y Dios da entendimiento. Así que cuando en el colegio no te sale algo, pedile al Señor y Dios da sabiduría, Dios da entendimiento. Entonces, fíjense en eso, una palabra a tiempo nos ayuda, es un motorcito que nos lleva para adelante. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Fíjense, con nuestra lengua, en nuestra lengua, fíjense que la parte más chiquita, o una de las partes más chiquitas del cuerpo, pero fíjense en qué hace. Hay poder de vida y de muerte. Como les decía recién, si no aprendemos a hablar bien, vamos a hablar mal y a veces podemos destruir la vida de una persona o podemos marcar la vida de una persona para mal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos. Y para poder hablar bien, sí o sí necesitamos de la guía del Señor, incluso para esto, ¿eh? Entonces, buscar al Señor para que Él nos ayude a dar esa palabra que dé vida a las personas. Y en esto tenemos que examinarnos. Cuando yo hablo con las personas, ¿soy de los que dan ánimo, de los que dan vida, o de los que ponen un contrapeso o traigo muerte sobre la vida de unas personas? ¿Eh? No se trata de ser todo optimista o todo pum para arriba o ser ahí el medio depre, sino que se trata de hablar la palabra de Dios en el momento oportuno y la palabra que es justa para esa persona. Entonces, para esto necesitamos del Señor, porque hay situaciones donde uno no sabe qué decirle a la gente, pero cuando sos guiado por el Señor, Él llena nuestra boca y damos la palabra que es necesaria. ¿Amén? Otra forma de que se va a ver de que nosotros vivimos en santidad y que también buscamos la paz para con todos es que cumplimos los mandamientos del Señor. Santiago 1:22. Ya vamos terminando, no se me duerme. Esa es una palabra de ánimo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Sed hacedores y no tan solo oidores. Otra versión dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, una forma de caminar en santidad también es que no solamente escuchamos la palabra del Señor, sino que también la ponemos por obra. Lo que leemos lo llevamos a la práctica. No se trata de un conocimiento para algo puntual, sino que es una forma de vida.
cuando tenemos una buena comunión con el Señor, cuando tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, la palabra de Dios que leemos diariamente y meditamos se va incorporando a nuestras vidas y no solo es un conocimiento, sino que es una forma de vivir que vamos incorporando. Obviamente para bien. ¿Amén? También somos limpios de toda corrupción, ética y moral. Levítico 19:20 dice, santos seréis porque santo soy yo. En otra versión dice, sed santos porque yo soy santo. Eso lo dice el Señor. Y como dijimos recién, ser santo es ser separado, apartado para Dios. Entonces, cuando estamos apartados para Dios, somos limpios de cualquier tipo de corrupción. A veces podemos llegar a equivocarnos en alguna decisión, podemos llegar a tropezar, pero nuestra vida está enfocada en el Señor. Nos arrepentimos, pedimos perdón y seguimos para adelante con la vida en santidad. No es algo simple, porque si ya es complicado vivir en santidad, también es más complicado todavía vivir en paz con los demás, con los hermanos, y cuanto más con los inconversos, ¿o no? Porque con los hermanos por ahí medio que nos medimos, a veces como nos tratamos, pero la gente del mundo te va a tratar como mejor le parece, y ahí es complicado. Todo lo pasamos, ¿no? Walter, ¿estuvo complicado esta semana? Sí. Con el trato con la gente. Cada uno de nosotros lo tiene. Si lo tenemos a veces acá que se dan algunos roces, pero bueno, eso nos van acomodando. Cuanto más con la gente de afuera, sobre todo cuando es gente que no le importa nada con tal de estar bien ellos. Pero Romanos 12:18, ¿qué nos dice? Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dice con alguno o con el que más piola, dice estad en paz con todos. Entonces significa que, aunque a veces me hagan mal, aunque a veces me traten mal o que me digan cosas que no me gustan, o que hagan cosas que no me gustan, yo en cuanto de mí dependa, tengo que estar en paz con todos. A veces no es fácil, porque por ejemplo, yo tengo algún problema con este hermano y quiero estar en paz con él, pero él no quiere. Bueno, listo, yo ya hice mi parte. Si él el día de mañana viene y quiere arreglar la situación, listo, yo voy a hacer todo lo necesario para que eso se dé. ¿Por qué? Porque quiero estar en paz con todos. En cuanto de mí dependa, quisiera estar en paz con todos. A veces no es fácil, porque si uno quiere buscar una solución y de la otra parte se han cerrado y no quieren saber nada, y bueno, ya lo dejamos, Señor, dejo esta situación en tus manos, yo hice mi parte, propiciar las situaciones para que la otra persona también haga la suya y bueno, podamos vivir en paz. Esto no quiere decir que seamos condescendientes con el pecado. Si tenemos una persona a nuestro lado que está en pecado y que a lo mejor eso lleva a que no estemos en paz, yo voy a tratar de estar en paz con él, pero no voy a ser condescendiente con el pecado. No le voy a decir, bueno, está bien, mira, para que no tengan problema, vos seguís así, total, está todo bien. No, decirle, mira, lo que vos estás haciendo está mal, yo quiero estar en paz con vos y me pongo a tu disposición para que podamos arreglar las cosas siempre y cuando el pecado no esté en medio nuestro. ¿Se entiende? El hecho de estar en paz con alguien no quiere decir que tenga que sobarle la espalda para que siga pecando. Significa a veces estar en paz con todos que si te pegan en una mejilla, ¿qué hay que hacer? A nosotros nos gusta el otro versículo, que es el que decía un boxeador amigo mío, es mejor dar que recibir, ¿o no? Entonces, si te pegan en una mejilla, a veces no hace falta que sea así físicamente, que te den una cachetada, sino que a veces te hacen cosas que te duelen como si hubiera sido una cachetada. Y ahí nosotros que tenemos ojo por ojo, diente por diente, ese versículo está bueno. Sin embargo, el Señor que dice que nosotros tenemos que tratar de procurar de estar en paz con todos. Entonces eso significa que a veces tengamos que poner nuestra mejilla, a veces pasar como medios quedados, pero con tal que podamos vivir en paz. Amén. O sea, no es que uno no tenga amor propio y que se deje pisotear, sino que tratamos de estar en paz con todo. Luego aprenderemos a lo mejor de esas situaciones. Significa también que si tu enemigo te pide ayuda por 1 kilómetro, ¿qué dice la palabra del Señor? Lo acompañemos por 2 kilómetros. Hay veces que hay personas que nos han hecho mal, que nos han hecho cosas, y el Señor que nos dice, bueno, cuando te venga a pedir ayuda, a lo mejor te dice, mira, préstame una tacita de azúcar. Bueno, está bien, acá vengo, voy y busco un paquete de azúcar. No me das un poquito de sal, voy y le doy un paquete de sal. Eso significa, el tratar de estar en paz con todos significa que a veces negamos nuestro orgullo, porque
Cuando no queremos estar en paz con alguien es porque nuestro orgullo no nos deja o no podemos estar en paz con alguien. Entonces dejamos de lado nuestro orgullo y tratamos de hacerle bien a esa persona. Y con eso, si Dios quiere, el día de mañana la podemos ganar para el Señor. Esto de caminar en santidad y estar en paz con todos significa tener la misma actitud que tuvo Dios para con nosotros cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Nosotros es como que habíamos hecho todo lo posible para no estar en paz con Dios. Por nuestros pecados, por nuestra forma de vivir, nosotros no estábamos en paz con Dios. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios, porque nuestra vida ya estaba en el pozo, Él ¿qué hizo? En vez de negarnos, ahora venís, mirá, ahora venís, después de todo lo que me hiciste, no. ¿Él qué hizo? Dice que no solo que me perdona mis pecados, dice que se olvida de todo lo que hice, sino que además lo propició a nuestro Señor Jesucristo para que Él ocupe el lugar que yo tendría que estar. Cuando mi tiempo aquí en la tierra vaya a terminar o termine, yo tendría que haber sido clavado en una cruz a causa de mis pecados. Eso no hace falta hoy. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tomó su lugar, tomó mi lugar en esa cruz. Bueno, esa misma actitud que tuvo el Señor con nosotros para que podamos estar en paz con Dios, es la misma actitud que tenemos que tener para con el resto de las personas. ¿Se quedaron callados? ¿Amén? ¿Va a ser un estilo de vida para nosotros? Así tenemos que vivir, con esa misma actitud. Lo que recibimos del Señor por gracia se lo damos a las demás personas. Dios les bendiga.